En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Mire lo que dice el Señor. En esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante: sabiduría. Creo que todos necesitamos sabiduría. Permanentemente yo me encuentro pidiéndole al Señor sabiduría, porque la necesitamos sabiduría para vivir vidas agradables a Él. Y es importante en esta mañana, antes de iniciar con el mensaje, que podamos definir el concepto de sabiduría, porque en realidad este concepto de sabiduría tiene diferentes significados o diferentes connotaciones. Y es importante definir a qué se refiere nuestro pasaje de hoy cuando habla de sabiduría. Entonces me metí en el diccionario de la Real Academia Española y busqué qué dice el diccionario con respecto a la palabra sabiduría. Tiene 3 significados en el diccionario. Sabiduría es el grado más alto del conocimiento, ese es el primero. Y bajo esta perspectiva, una persona posee sabiduría cuando es experta en algún tema o en alguna labor específica. Por ejemplo, el cirujano increíble, impresionante, que a través de tantos años de estudio y de experiencia adquiere de repente la habilidad para realizar cirugías del cerebro. Yo no sé si usted ha visto, pero estas cirugías donde literalmente le cogen, o sea, rompen el cráneo, levantan la tapita, dejan el cerebro expuesto y hacen de todo allí. Es increíble. Estas personas requieren de un vasto conocimiento, una vasta experiencia, una alta precisión. Bueno, estas personas son sabias en ese aspecto de ese conocimiento. O el historiador, imagínense por ejemplo un historiador que se especializa en un tema específico, por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, y se encarga de estudiar todo lo relacionado a la Segunda Guerra Mundial, y pocas personas saben más que él con respecto a ese tema. Bueno, este hombre es, según esta definición de sabiduría, es un hombre sabio en ese aspecto. El diccionario también define la sabiduría como la conducta, dice así: la conducta prudente o inteligente en la vida o en los negocios. Hay gente que tiene, como decimos en Colombia, palito para los negocios, que donde ponen el ojo, prospera el negocio, ¿cierto? Yo tengo un amigo que es así, es un hombre bastante joven, y lo que hace, donde pone el ojo saca plata. ¿Cómo hace? No sé. Es gente que ve oportunidades de ganancias donde otras personas no las ven. Yo soy pésimo para los negocios, horrible. O sea que son personas que tienen una capacidad natural para reconocer tiempos, para reconocer circunstancias que son propicias para producir un beneficio económico. Bueno, bajo esta definición de sabiduría, esas personas son sabias en ese sentido, en ese aspecto. Y hay otra definición que define la sabiduría como el conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Tenemos hoy 2 hermanos muy amados, Edwin y Elba. Ellos son artistas. Tremendo. O sea que bajo esta definición ellos son sabios en su giro, en su campo. Sin embargo, el tipo de sabiduría de la cual estamos o hablaremos en esta mañana es distinta. Es distinta porque es una sabiduría que tiene que ver con la habilidad, escuche esto, para vivir la vida. Sapiencia, sabiduría en el arte de vivir la vida. La sabiduría que se expresa a través de nuestra conducta en el diario vivir, en todo acto de nuestra vida, en nuestra interacción con Dios primeramente y con nuestros semejantes. Entonces, en el pasaje de hoy, Santiago, usted seguramente sabe que Santiago fue el hermano del Señor, uno de los hermanos del Señor. Él presenta un contraste en el pasaje de hoy entre 2 tipos de sabiduría. Santiago habla de la sabiduría que viene de lo alto, como vamos a ver hoy, o sea, la sabiduría de Dios, y la sabiduría humana. La verdadera sabiduría proviene de Dios, hermanos. Y el propio Santiago deja en claro esta verdad en el primer capítulo de su carta, en Santiago 1:5, él dice esto: si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios. O sea que él reconoce
que la sabiduría proviene de Dios. Nuestro texto de estudio lo encontramos en la carta de Santiago, hermanos, en el capítulo 3, los versos 13 al 18, Santiago 3, versos 13 al 18. Vamos, como es nuestra costumbre, por favor, a ponernos en pie para leer la palabra de Dios. Les doy un momentico si quieren seguir la lectura con sus Biblias o con Biblias que tenemos aquí enfrente. Dice el Señor: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Es palabra de Dios, hermanos queridos. Vamos a tomar asiento, por favor. Santiago inicia formulando una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? El apóstol Pablo hace una pregunta similar, formula una pregunta similar en 1 Corintios 1:20. Él dice: ¿dónde está el sabio? Y la palabra traducida al español como entendido en el verso que estamos viendo, donde dice ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Esa palabra entendido tiene la connotación, como dijimos ahora, de un conocimiento especializado, un conocimiento profundo. La pregunta es: ¿un conocimiento profundo en qué? Vamos a mirar el resto del verso. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Escuche, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que este conocimiento profundo del cual está hablando Santiago, tiene que ver con la conducta del hombre, la forma de vida, con su habilidad para vivir esta vida de una manera que sea digna y agradable a Dios. Y esta es la primera presentación que veremos hoy de esta sabiduría que él llama sabiduría de lo alto. La sabiduría que proviene de Dios. Yo no sé si usted recuerda, los que estuvieron aquí hace varias semanas, hablamos de la relación entre la fe y las obras, que provenía de la misma carta de Santiago. No sé si usted lo recuerda. Y la conclusión, o una de las conclusiones de ese estudio, es algo que dice Santiago: la fe sin obras está muerta. Ok, en este verso 13 de nuestro pasaje de hoy, Santiago presenta las buenas obras como evidencia de sabiduría. ¿Sí? De sabiduría. O sea, él dice que si alguien es sabio, tiene que demostrarlo. ¿Pero cómo lo demuestra? Bueno, de una manera general, a través de su conducta, pero de manera particular a través de buenas obras. Eso es lo que está diciendo el verso 13. Y esas buenas obras, dice, han de ser hechas en sabia mansedumbre, o en palabras de la Nueva Versión Internacional, un poquito más sencillo, con la humildad que le da su sabiduría. O sea, que esto hace referencia a la actitud del hombre que es sabio, escuche, según los parámetros de Dios. La sabiduría que procede de Dios produce una actitud de humildad. Eso es importante hoy. La sabiduría, el hombre sabio es un hombre humilde. El hombre que tiene la sabiduría de Dios. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Vamos a hablar un poquito ahora ¿por qué? O sea, ¿por qué la humildad es una evidencia de sabiduría? Fíjense que de repente uno escucha esto y de repente nunca lo había considerado. O sea, uno piensa en sabiduría de repente en un viejito que sabe mucho, con el pelo así como medio blanco y largo, no sé, ¿cierto? O sea, la idea que uno tiene de sabiduría es distinta, pero cuando le dicen la humildad es evidencia de sabiduría, pregunto ¿por qué? Y la razón es bastante simple, hermanos, y esto lo hablamos cuando estudiamos el Sermón del Monte. El creyente no tiene ninguna razón para ser arrogante. Si usted es un creyente, usted no tiene ninguna razón para ser arrogante. ¿Por qué?
Porque usted entiende que en su estado natural usted es un simple pecador. Usted entiende que si no fuera por la misericordia de Dios, expresada a través del sacrificio de Cristo, yo estaría condenado a la muerte eterna. Cuando uno piensa en eso, dice, bueno, ¿dónde está la arrogancia? ¿De qué tengo para jactarme? De nada. El creyente entiende las palabras de Pablo en Romanos 3. Escuche, estas son palabras que describen la naturaleza humana. Describen al hombre natural. Dice Pablo, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ahora, si uno escucha esto y termina siendo arrogante, tiene un problema. No hay nada de qué gloriarse allí. Luego, el cristiano sabe que lo bueno que hay en él, ¿cierto? Porque esta es una descripción del hombre natural, del hombre que no tiene a Cristo. Ahora, usted conoce a Cristo y claro, hay algo bueno en nosotros. Pero ¿de dónde viene eso bueno? Pues del Señor. Él nos lo da, nos lo imparte, no es nuestro. No hay lugar para la vanagloria. Pablo lo dice de esta forma a los corintios. Les dice, porque ¿quién te hace superior? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no te lo hubieran dado? En otras palabras, todo lo que tienes creyente, todo lo que tienes cristiano, incluyendo tu fe, es dada por Dios. ¿De qué te vas a jactar? Es lo que está diciendo. Luego en Mateo 5:5, lo vimos en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo eleva la humildad, presentándola como un distintivo del ciudadano del reino de los cielos. Él dice, bienaventurados, ¿se acuerda? Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y en Filipenses 2:3, el apóstol Pablo hace un llamado a la humildad. Dice lo siguiente, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. O sea que la sabiduría de Dios hace que el hombre considere a los demás. Considere a los demás incluso como más importantes que sí mismo. En lugar de vivir obsesionado con uno mismo, ¿de acuerdo? Que eso es parte de la sabiduría humana. Yo, y si queda tiempo, yo. ¿De acuerdo? O sea que hay un tipo de sabiduría que es demostrada a través de una buena conducta realizando obras de justicia en un espíritu de humildad. Eso es lo que hemos visto en este primer verso. Pero ahora Santiago presenta otro tipo de sabiduría en el verso 14, de sabiduría entre comillas. Y es la sabiduría motivada por el ego del ser humano, la sabiduría del hombre natural. Cuando hablamos de hombre natural es el hombre que no conoce a Cristo, la persona que no conoce a Cristo. Y esa sabiduría es expresada a través de la conducta del hombre que tiene un corazón que no ha sido cambiado, que no ha sido transformado. Verso 14. Dice Santiago, pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Entonces, ¿qué vemos aquí? La raíz de esa sabiduría natural, de esa sabiduría humana es, según este verso, dos cosas. No es que sean las únicas, pero Santiago menciona los celos amargos, los llama celos amargos, y la ambición personal. Entonces, hermano, yo creo que no le digo un secreto si afirmo que el ser humano es egoísta por naturaleza. Por naturaleza somos egoístas. Lo que acabamos de decir, el ser humano vela por sí mismo, se ocupa de sí mismo, se enfoca en sí mismo. Y el hombre que no conoce al Señor ve con buenos ojos a toda persona o circunstancia que satisfaga sus necesidades, que esté de acuerdo con él, pero cuando de repente aparece alguien que no está de acuerdo, entonces ya es un obstáculo. Todo lo que no esté de acuerdo con la persona es un obstáculo para cumplir sus objetivos y se convierte en un enemigo. Y usted en muchas ocasiones ve esto, por ejemplo, a nivel de los matrimonios. El uno quiere una cosa, el otro quiere otra cosa, entonces yo quiero lo que yo quiero, entonces me divorcio.
Pensamos en nosotros mismos. ¿Qué está diciendo Santiago? Lo voy a parafrasear para hacerlo más simple. Mire lo que dice. Lo que está diciendo en el verso 14. Si usted se considera una persona sabia, pero hay en su corazón envidias, resentimientos y rivalidades, escuche, dice, es mejor que deje de ser arrogante. Es mejor que deje la arrogancia y que deje de mentirse, que deje de engañarse a sí mismo. Eso es lo que significa el verso 14. Entonces, Santiago nos recuerda que esa fuente de sabiduría terrenal es el corazón no redimido, del cual afloran estos celos amargos y esta ambición personal. Y vemos también que esta sabiduría viene acompañada de una actitud de arrogancia. ¿Sí? Los celos, las envidias, la ambición personal producen arrogancia. ¿Por qué? Escúcheme, esto es importantísimo. Porque hacen que la persona se ponga a sí misma en un pedestal. Se eleva, se levanta. Está por encima de todos los demás. Repito, mis necesidades, lo que yo quiero, lo que yo pienso, y el resto no importa. ¿Sí? Se eleva. Entonces, de alguna manera, este individuo se autoproclama como mejor que todos los demás. ¿Y eso qué produce? Arrogancia. La arrogancia es justamente esa actitud de sentirse superior a otras personas, contraria a la humildad. Para esta persona, las personas que es así, todo gira en torno a sí misma y su mayor preocupación es que se cumplan sus deseos y que todos sus caprichos se realicen. O sea que tenemos el contraste. La humildad, por un lado, es evidencia de sabiduría que viene de Dios, la sabiduría de lo alto. La arrogancia es evidencia de la sabiduría del hombre natural. Y finalmente, Santiago en el verso 14 afirma que las personas que creen ser sabias, pero que al mismo tiempo abrigan estos sentimientos de celos y ambición personal, dice, mienten contra la verdad. En otras palabras, se creen sabios, pero son necios. Se creen que son sabios, pero en realidad son necios. Esa es la idea. Y luego entonces Santiago entra en el verso 15, o procede en el verso 15, a hacer una descripción de esa sabiduría propia del hombre, de esa sabiduría natural, de esa sabiduría que abriga estos sentimientos de celos y ambición personal. Vamos a leer el verso 15. Dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto. Ahí hay una distinción, no es esta, sino que es, escuche, tres características: terrenal, natural, diabólica. Son palabras muy fuertes, especialmente la última. O sea que aquí Santiago hace una diferenciación clara, una distinción clara entre los dos tipos de sabiduría: la que viene de lo alto y la sabiduría humana. Esta sabiduría humana es descrita como una sabiduría terrenal, natural y diabólica. Entonces, ambas sabidurías tienen distinta esencia. ¿De acuerdo? La una es divina, la otra es de acá, terrenal. En ese aspecto es terrenal. La una proviene de lo alto, la otra es mundana. La una es celestial, la otra terrenal. De este plano es propia del mundo y por consiguiente, escuche, no tiene la capacidad para ver más allá de lo que ven estos ojitos. No tiene la perspectiva que brindan las verdades eternas. La sabiduría terrenal solo se ocupa del aquí y del ahora, ¿sí? O sea, nos importa aquí, ahora, lo que tengo hoy y la vida aquí. No tiene ninguna habilidad para considerar el mundo futuro, la vida futura y los cielos, o sea, los cielos nuevos, la tierra nueva y la vida eterna. O sea, la sabiduría humana no piensa en estas cosas, no puede pensar en estas cosas. Luego, Santiago la cataloga también como natural. Es una sabiduría natural. ¿Qué significa? Es simple, que proviene del hombre natural. Es natural en el sentido que proviene del hombre natural, del hombre que no ha sido redimido, del hombre que todavía está muerto en sus delitos y pecados. De ese mismo hombre que, en palabras de Pablo, usted ha escuchado, dice que no acepta las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque para él son necedad. No las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. 1 Corintios 2:14. O sea que el punto es este, hermano.
la sabiduría humana no tiene capacidad para comprender las cosas espirituales. Sus ojos están velados a las verdades eternas que son en su concepto, como lo acabo de decir, una locura. Unas versiones dicen una tontería. Para el hombre natural las cosas eternas son una bobería, son una tontería, una locura. Y también la tercera palabra es muy fuerte. Dice que esta sabiduría es diabólica. Tremendo. La sabiduría humana, según Santiago, es diabólica. ¿Qué significa? ¿En qué sentido la sabiduría humana es diabólica? La respuesta es esta, en el sentido de que es engañosa. La sabiduría humana es engañosa. ¿Por qué? Porque le hace creer a las personas que están en la verdad cuando se enfocan en las cosas de este mundo, cuando la realidad es que el desprecio de Cristo, el desprecio de la palabra de Dios, el desprecio de las cosas eternas, ¿tiene cuál consecuencia? Bueno, la destrucción eterna del alma. Repito, la sabiduría humana no considera estas cosas. ¿Y cuál es el objetivo de Satanás? Dice que es diabólica, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Siempre ha sido el objetivo, engañar. Engañar. Satanás es el padre de la mentira, engañador. Y afirma la Biblia que en él no hay verdad. En ese sentido es diabólica la sabiduría humana. La sabiduría humana que no reconoce a Dios, se opone a Dios y se burla de Dios. ¿Sí? ¿Qué hace Satanás? Busca desvirtuar las palabras de Dios. Entonces lo que Dios dice, no le pongamos cuidado, ¿cierto? O sea, en Edén lo hizo, ¿se acuerdan del jardín del Edén? Dios no. Él dijo eso, no. Si ustedes comen todo va a estar bien, lo que no quiere es que sean como Él, ¿se acuerdan? Básicamente diciendo, no le pongan atención a lo que Dios dice. Eso fue lo que hizo y así sigue siendo hasta el día de hoy. Sí, o sea, la realidad es que Satanás le hace pensar a la gente pues que esto es un libro antiguo, anticuado e irrelevante, que son unas historias, que son puro cuento y que lo que dice aquí no es digno de crédito. Eso es lo que hace Satanás. Pero su palabra mentirosa sí merece credibilidad. Entonces, en ese sentido, la sabiduría humana es diabólica. Entramos en el verso 16, donde Santiago presenta el producto, es decir, el fruto de la sabiduría humana, de la sabiduría terrenal. Leemos en el verso 16, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Entonces, vimos que estos sentimientos indignos proceden ¿de dónde? Proceden del corazón. Son parte de un repertorio de sentimientos indignos que habitan en el corazón no redimido. Y el abrigar este tipo de sentimientos, hermanos, inevitablemente produce frutos externos. Son cosas que están aquí adentro, pero que se manifiestan en nuestra manera de actuar. Piensa en estos sentimientos, en estas celos y el tema de la ambición personal. Véalo como semillas en el corazón que cuando germinan producen un fruto. Y son semillas malas. Y al ser una semilla mala, pues ¿qué fruto va a producir? Pues un fruto malo también. No puede producir un buen fruto. Santiago afirma que la sabiduría terrenal, la sabiduría del hombre natural, produce, dice, confusión y toda cosa mala. Y eso es muy cierto. Y si no, mire usted el mundo, hermano. A nivel personal, por ejemplo, estas actitudes y acciones de las personas, ¿qué generan? Bueno, heridas, rupturas, ofensas, traiciones, mentiras, divorcios y hasta muerte, porque la gente se mata entre sí misma. También produce la sabiduría humana guerras. Ahorita tenemos varias guerras, grandes conflictos. Todo eso viene de la sabiduría humana, de lo que hay en el corazón del ser humano. ¿Cuál es el punto aquí? Hermanos, aparte de la sabiduría que procede de Dios, el hombre solamente tiene una opción y es producir fruto de lo único que tiene, que es un corazón perverso. Alguien dijo malo, ¿sí? Así es. No hay otra opción. El fruto que brota de su corazón no puede ser bueno.
Llegamos al verso 17 ahora, donde Santiago hace una descripción de la sabiduría que proviene de Dios. En contraste con la sabiduría humana que describió en los dos versos anteriores. Leo el verso 17. Pero la sabiduría de lo alto, ahora es la otra, es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. ¿Qué hace Santiago aquí? Presenta varias características de esta sabiduría que proviene de Dios. Inicia con la pureza. Dice que es una sabiduría pura. Bueno, Dios es un Dios puro, ¿de acuerdo? Y si la sabiduría que proviene de Él no es pura, tenemos un problema, ¿no? Dios es un Dios puro y lo que Él produce es puro, limpio y sin mancha. Ese es el caso de la sabiduría del Señor. Ahora, en contraste con la sabiduría terrenal que surge de estos sentimientos que ya dijimos, sentimientos indignos en el corazón. Escuche, el corazón que posee la sabiduría de Dios tiene como ambición la gloria de Dios. Esto es muy importante. La gloria de Dios. Usted quiere tener una buena ambición, ambicione la gloria de Dios, la gloria del Señor. La ambición personal es propia de la sabiduría humana. Esa ambición no tiene cabida en el corazón del creyente, hermanos. Y alguien dirá, pero no somos perfectos. Y es cierto, o sea, no tenemos una sabiduría que procede de lo alto, que es pura, que es perfecta, pero no la aplicamos de manera perfecta. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todos cometemos faltas, todos sabemos lo que debemos hacer, pero a veces no lo hacemos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todos sabemos lo que debemos hacer. Todos sabemos lo que debemos evitar, pero a veces no lo hacemos. No porque la sabiduría no sea pura, pero porque no podemos todavía aplicar de manera perfecta esa sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque todavía tenemos este cuerpecito que, como usted ya sabe, es parte de nuestra naturaleza no redimida todavía. De la frustración, a esta la hemos hablado otras veces, la frustración del apóstol Pablo en Romanos 7, ¿no? Tiene que ver con eso, o sea, él tiene una sabiduría que proviene de lo alto, un conocimiento con respecto a las cosas de Dios, un deseo por agradar a Dios, pero cuando se encuentra haciendo lo que no debe, dice, no entiendo qué me pasa. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Si le pasa al apóstol Pablo, de seguro nos pasa a nosotros también. El siguiente distintivo de la sabiduría que proviene de Dios, según el texto, dice que es pacífica, pacífica. O sea que produce en el ser humano una actitud apacible que no facilita los pleitos, las peleas, las contiendas. Mire lo que dice Proverbios 19:11. Dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Proverbios 16:32 dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Un hombre verdaderamente sabio, hermanos, no es fácil de alterar. Interesante, ¿ah? Y en lugar de generar contienda, ¿qué hace? Según Pablo en Romanos 12:18, busca estar en paz con los demás mientras sea posible. O sea que esa es una característica del hombre sabio. El hombre sabio no debe ser fosforito, como dicen por ahí, que le dicen cualquier cosa y se le paran los pelos, ¿cierto? No, el hombre que tiene la sabiduría de Dios es un hombre apacible. Luego el siguiente distintivo, la sabiduría de Dios se expresa como en una conducta amable, dice en el texto, amable. Hay otras versiones que dice respetuosa. Y la siguiente, bueno, usted sabe lo que es ser amable, respetuoso, pero la siguiente es muy importante. Dice una actitud condescendiente, condescendencia, y es interesante que esto tiene que ver con una actitud dócil. Dócil que en el contexto del pasaje, escuche, importantísimo, tiene que ver con el sometimiento a la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, ser dócil con respecto a la palabra de Dios, estar dispuesto a someterse a ella. O sea que parte de la sabiduría humana produce un respeto por esta palabra, un respeto por la palabra del Señor y una voluntad de someterse a ella.
Y aquí digo yo, pienso yo, que es el punto probablemente uno de los más importantes de este mensaje. Porque la verdadera sabiduría está ligada de manera estrecha a nuestro concepto, nuestra concepción de Cristo y de esta Cristo y pensamos con respecto a la palabra, determina realmente si somos sabios o no. ¿Y por qué digo esto? Porque el concepto que una persona tiene de las Escrituras y de la persona de Cristo realmente muestra si una persona tiene o no tiene fe salvífica. Y entiendo que aquí puede haber diferentes grados de profundidad con respecto a las convicciones. Las convicciones van fortaleciéndose a medida que vamos caminando con el Señor. Pero hermanos, este libro es la palabra de Dios. Literalmente, eso es lo que es. O sea, este libro no es un libro humano. Este libro tiene un mensaje divino. Si nosotros creemos eso y entendemos eso, pues es natural tener una actitud de reverencia ante esta palabra. Igualmente con respecto a la persona de Cristo. Si creemos que Cristo es un gran profeta solamente, un gran hombre solamente, un gran líder moral solamente, es una cosa. Si entendemos que Cristo es Dios hecho hombre, todo cambia. Todo cambia. Y eso tiene que ver con la sabiduría. La sabiduría. O sea que la actitud nuestra hacia Cristo y hacia su palabra determina si realmente somos sabios o necios. Y le voy a poner probablemente una de las mejores ilustraciones que creo que le puedo dar, que está en la Biblia con respecto a este tema. Y es muy conocida. Está en el 7º capítulo de Mateo. Jesús presenta un contraste entre dos hombres, ¿se acuerda? Uno que construye su casa sobre la roca, el otro que construye su casa sobre la... Eso es para que se me animen. Chévere. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, arreciaron las lluvias, vinieron los vientos. La Biblia dice, bueno, la casa del hombre que construyó sobre la roca se mantuvo, pero la casa del hombre que construyó sobre la arena se derrumbó. ¿Sí? Esa es la ilustración que el Señor da. Pero luego, y de hecho antes, el Señor dice que el hombre sabio es aquel que escucha las palabras, ¿sí? Lo compara con el que construyó sobre la roca. Pero el hombre sabio es el que escucha las palabras del Señor y las pone en práctica, es lo que él dice. Y luego dice, el necio es el otro. El necio es el que escucha, pero no aplica. Ese es el que es similar a un hombre que construye su casa sobre la arena. O sea, que el hombre sabio es el que le da crédito a lo que Dios dice, hermanos. ¿Usted quiere saber si usted es sabio? Bueno, usted le cree a Dios. ¿Usted cree lo que el Señor dice? Ese es el hombre sabio. Ese es el hombre que construye la casa de su vida sobre la roca de la palabra de Dios. O sea que dar crédito a lo que Dios dice, hermanos, es una evidencia fundamental de sabiduría, de la sabiduría que proviene de Dios. Ya casi estamos terminando. La sabiduría de Dios también produce, según el texto, misericordia y buenos frutos en el creyente. Misericordia, hemos hablado de esto antes. ¿Cómo no vamos a ofrecer misericordia, compasión a los demás si entendemos que nosotros hemos sido los receptores de la misericordia de Dios? ¿Sí? Si Dios me ha perdonado, ¿cómo no voy a perdonar? Si Dios ha tenido misericordia conmigo, ¿cómo no voy a tener misericordia de los demás? Esa es la idea. O sea que todo está ligado a nuestra concepción y nuestra relación con el Señor y con su palabra. Usted sabe, también dice aquí que está hablando de misericordia y buenos frutos, ¿no? Ahí lo dice, misericordia y de buenos frutos, como parte de la evidencia o del fruto de la sabiduría. Entonces, si estamos hablando de buenas obras, usted ha escuchado Efesios 2:10. Dice Efesios 2:10 que somos hechura suya, hechura de Dios, creados ¿para qué? Para buenas obras
que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, ahí hay una clara relación entre la sabiduría y las buenas obras. Así como hay una relación entre la fe y las buenas obras. O sea que podemos decir que es como una cadena, ¿no? Fe, sabiduría, conducta. Al final del día volvemos a lo mismo. Lo que importa es cómo vivimos. Podemos decir lo que queramos. Eso lo digo muchas veces. Podemos decir lo que queramos, hermanos. Podemos levantar las manos, podemos cantar las canciones. La pregunta es ¿cómo vivimos? Aquí está. La sabiduría de Dios se manifiesta en una vida que busca agradar al Señor. Luego, ya casi terminando, dice la sabiduría de Dios también produce en el creyente una conducta, dice, en la cual no hay vacilación, sin vacilación, o en palabras más simples, una conducta imparcial. ¿Cuál es la idea? Bueno, el creyente debe ser objetivo en sus apreciaciones y no inclinarse de manera sesgada en favor de algo o de alguien. Ser objetivo, eso es importante. Y la última característica es la sinceridad. Dice sin hipocresía, sinceridad. ¿Qué significa esto? Bueno, el hombre sabio es un hombre sincero. El hombre sabio es un hombre de una sola cara. Es una persona que muestra transparencia en su carácter, en sus palabras, en sus acciones, en sus motivaciones. Qué interesante, ¿no? O sea, después de este mensaje uno entiende que la sabiduría de Dios es otra cosa a lo que nosotros por lo general entendemos como sabiduría. Es algo muy distinto y está relacionado con nuestro corazón, con nuestra conducta, con nuestro carácter. Termina el pasaje con el verso 18 donde leemos: y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. ¿Cuál es la idea de este último verso? Bueno, que una vida justa, una vida agradable a Dios, es posible vivirla solamente en un ambiente de paz. En otras palabras, si una persona está con los celos, con las rencillas, con las rabias, no puede pretender vivir una vida agradable a Dios. Básicamente esa es la idea. Entonces, terminamos con la pregunta que tantas veces hacemos preguntas aquí, porque nos interesa confrontarnos con la palabra de Dios. Termino con esta pregunta: ¿qué tipo de sabiduría tengo yo? Preguntémonos eso. Pregúntese usted, basado en lo que he escuchado en esta mañana, ¿qué tipo de sabiduría tengo yo? ¿Manifiesta mi conducta el fruto de la sabiduría que proviene de Dios? ¿O por el contrario, manifiesta la sabiduría humana, la sabiduría terrenal? ¿Y por qué esta pregunta es importante, hermanos? Porque es un indicativo, la respuesta es un indicativo de salvación o de perdición. ¿Y por qué digo eso? Bueno, volvamos a esa escritura en 1 Corintios. ¿Qué dice Pablo? El hombre que no tiene el Espíritu de Dios no entiende las cosas que provienen de Dios, ¿no? Son cosas espirituales y no las puede discernir. En otras palabras, es el hombre natural. En otras palabras, el hombre que no conoce a Cristo. En otras palabras, el incrédulo. Por esa razón es que la respuesta a la pregunta que les acabo de hacer perfectamente puede determinar si soy o no soy salvo. ¿Soy o no soy de verdad? ¿Muestro una conducta que refleja la sabiduría de Dios o muestro una conducta que refleja la sabiduría del mundo? Y la respuesta a eso puede darme por lo menos a pensar, entonces ¿será que mi fe sí es de verdad? Eso es importante. Es importante. Sin Cristo no hay sabiduría, hermanos. Es así de simple. 1 Corintios 1:24, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. En Colosenses 2:3, Pablo dice que en Cristo están escondidos, escuche, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y en 1 Corintios 1:30, Pablo escribe que Dios ha constituido a Cristo como nuestra sabiduría. Conclusión:
Conclusión: para tener la sabiduría de Dios es necesario tener a Cristo. Sin Cristo no se puede. Sin fe en el Hijo único de Dios, hermanos, el hombre está destinado a vivir conforme a su corrupta y contaminada sabiduría, porque eso es lo que es. Y si persiste en ello, si el hombre persiste en vivir en esa corrupta o conforme a esa corrupta y contaminada sabiduría, ¿qué le espera? ¿Qué le espera? ¿Qué es lo que dice Cristo? Una y otra y otra y otra y otra vez. Bueno, le espera estar en ese lugar donde habrá llanto y rechinar de dientes. Eso lo dice Él, no lo digo yo. Le espera el justo juicio de Dios a esa persona. Por eso es importante despertar, escuchar. El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Dios. Vamos a decirlo todos una vez. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Eso es Proverbios 1:7. Y luego dice, escuche, pero los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí está. Lo mismo de la historia del hombre que construyó sobre la roca y sobre la arena. El uno recibe, el uno valora, el uno escucha, el otro rechaza, el otro desprecia. Entonces, terminamos ahora sí diciendo a las personas que quizás nos estén viendo o que nos vaya a ver, porque esa es una de las razones por las cuales grabamos esto. El otro día me decía Jaime, ese Jaime es tremendo, me decía, Jorgito, sigue ánimo con YouTube, así no te ve nadie, pero hazlo. ¿Sabe por qué hacemos esto? A mí no me interesa que a mí me vea nadie. ¿Sabe por qué hacemos esto? Porque la palabra de Dios actúa en cualquier momento y no sabemos qué persona en algún momento, en qué lugar, un día escuche algo de lo que sale de este púlpito que es la palabra de Dios y sea salva. Por eso hacemos esto. Esa es la razón por la cual hacemos esto. O sea, que si usted no ha creído, cualquier persona que esté aquí o que nos esté viendo, si usted no ha creído en el Señor Jesús, ¿qué dice la Biblia? Hoy, no mañana, hoy es el día de la salvación. Hoy, mañana puede ser tarde. Mañana puede ser tarde. Esta semana difícil, hermano. Difícil. Y una de las dificultades de esta semana es que un amigo muy querido, el esposo de una amiga muy cercana a mi esposa, tuvo un accidente y está muy grave en el hospital. Confiemos con la ayuda del Señor que él sobreviva. Pero el punto es que hoy estamos, mañana no sabemos. Por eso la Biblia dice, la salvación es hoy, ahora. Ahora, el Señor está tocando la puerta de los corazones. Tocando la puerta de los corazones. Eso es lo que está haciendo el Señor a través de su palabra. Entregue, quien nos esté viendo, si hay alguien aquí que no sea un creyente, entregue su vida al Señor Jesús. Arrepiéntase de sus pecados. Esa palabra ya casi ni se habla en la iglesia porque la gente se ofende si uno le dice arrepiéntete, pero fue lo que Jesús dijo todo el tiempo. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados. Y cuando eso se hace, ¿sabe qué pasa? La persona se hace receptora de la sabiduría de Dios, de la cual hablamos hoy, de esa sabiduría que proviene de lo alto, de esa sabiduría que nos permite vivir una vida digna de Dios, una vida agradable al Señor. Esa es la única sabiduría que nos permite vivir conforme a la voluntad de Dios. Oremos. Damos gracias, Señor, a ti en el nombre de Jesús por esta tu palabra. Damos gracias por la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que proviene de ti. Oramos, Señor, que si hay personas en este lugar o personas que nos estén viendo o nos vayan a ver que todavía no posean esa sabiduría, que hoy sea el día de la salvación para ellos, para que puedan recibir la sabiduría que proviene de lo alto y de esa manera vivir dignamente, de una manera que sea agradable a ti. Y obviamente al recibir esa sabiduría se recibe obviamente con la fe,
se recibe con el perdón de los pecados y por ende el regalo precioso de la salvación, la vida eterna en la presencia del Señor. Oramos que toques corazones, Señor, que toques corazones, que despiertes los corazones de las personas y les permitas reconocer su necesidad de ti. Pedimos todo esto en el nombre santo del Señor Jesús.